Durante el momento de la crucifixión de Jesús, ocurrió un fenómeno sobrenatural que aterrorizó a todos los presentes en el sitio. Se dice que quienes estuvieron presentes durante su muerte pudieron experimentar un suceso aterrador e impactante que sembró temor y arrepentimiento en aquellos que tuvieron culpa en la muerte de Jesús. Lucas 23, 44 al 46 dice: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Por qué el cielo se oscureció cuando Jesús murió? ¿Era una señal de que un ser de luz había muerto? ¿O fue un fenómeno astronómico lo que realmente sucedió? Yo soy el documentalista, y esto es la oscuridad de la crucifixión. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Durante las 3 últimas horas de la muerte de Jesús, una espeluznante oscuridad asoló la tierra. Esta oscuridad está documentada por los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas. Pero más sorprendente aún es que esto también lo confirman 3 historiadores extrabíblicos: Talos, Flegón y Africanus. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de estos autores registra brevemente la oscuridad de 3 horas durante la crucifixión de Cristo. En Mateo 27:45, Marcos 15:33 y Lucas 23:44 al 45. Mateo fue uno de los apóstoles de Jesús y testigo ocular del acontecimiento. Marcos fue un compañero cercano de Pedro, uno de los 3 apóstoles más íntimos de Cristo. Viajó con Pablo, Lucas y muchos de los primeros cristianos del libro de los Hechos. Y Lucas era un médico e historiador griego que investigó cuidadosamente los acontecimientos de la vida de Cristo. Su investigación histórica se basó en los relatos directos e indirectos de testigos oculares de Pablo, Pedro, Santiago, Marcos, María, la madre de Jesús, y muchas de las primeras seguidoras del Mesías. De hecho, Lucas es considerado como uno de los historiadores más fiables de todos los tiempos. Pero actualmente se han descubierto sólidas pruebas históricas, textuales y lógicas para datar los evangelios entre los años 40 y 65 de nuestra era. ¿Pero qué significa esto? Bien, basándose en estas fechas, Mateo, Marcos y Lucas habrían escrito sobre las tinieblas apenas entre 7 y 32 años después del acontecimiento real. Así es que se puede decir que los relatos evangélicos de la oscuridad en el cielo durante la crucifixión son extremadamente tempranos, por lo tanto, fiables y basados en testigos presenciales. Talos, Flegón y Africanus. Talos escribió una historia del mundo mediterráneo oriental desde la guerra de Troya. Aunque sus escritos originales se han perdido, Julio Africanus, un famoso historiador del siglo III, los cita específicamente. Africanus afirma: Talos
siglos. En el tercer libro de sus historias, explica la oscuridad como un eclipse de sol, lo que me parece poco razonable. Aparentemente, Talos intentó atribuir una explicación naturalista a la oscuridad durante la crucifixión. Flegón fue un historiador griego que escribió una extensa cronología alrededor del año 137 de nuestra era, que dice así: en el año 33 se produjo el mayor eclipse de sol y que se hizo de noche en la sexta hora del día, es decir, el mediodía, de modo que incluso aparecieron estrellas en los cielos. Hubo un gran terremoto en Bitinia y muchas cosas se volcaron en Nicea. Por otra parte, Africanus escribe sobre la oscuridad como un evento global. Tertuliano, el famoso apologista del siglo II, también alaba la oscuridad como un evento cósmico mundial. Apelando a los escépticos, él escribió: en el momento de la muerte de Cristo, la luz se apartó del sol y la tierra se oscureció al mediodía. Maravilla que se relata en vuestros propios anales y que se conserva en vuestros archivos hasta el día de hoy. Aparentemente, Tertuliano podía confirmar con confianza que la documentación de la oscuridad podía encontrarse en archivos históricos legítimos. Pero entonces, ¿oscureció un eclipse solar el cielo durante la crucifixión de Jesús? Durante siglos, los eruditos han debatido la fecha exacta de la muerte de Jesús y han cuestionado si un eclipse pudo ocurrir en aquel momento. La diócesis católica romana de La Crosse, en Wisconsin, ve la cuestión como un subproducto de vivir en una cultura modernista que trata de explicar todo con la ciencia. Empezamos a caer en la mentalidad de que debe haber una explicación natural para todo lo que aparece en la Biblia. De acuerdo a los astrónomos del Vaticano, sí, el Vaticano tiene astrónomos. La oscuridad que descendió durante la crucifixión fue demasiado larga para ser un eclipse solar. El tiempo que transcurre desde el principio hasta el final de un eclipse parcial puede ser de unas 3 horas, pero la oscuridad de un eclipse solar total solamente dura unos minutos. Una traducción del Evangelio de Lucas 23, 44 al 45, en la Nueva Biblia Americana dice que efectivamente fue un eclipse de sol. Era ya de cerca del mediodía y las tinieblas llegaron a toda la tierra hasta las 3 de la tarde a causa de un eclipse de sol. Según todos los evangelios, la crucifixión de Jesús ocurrió en la Pascua. Los mapas de la NASA que trazan las trayectorias de unos 5.000 años de eclipses solares, desde el año 2000 a.C. hasta el 3000 después de Cristo, registran o dicen que, en efecto, 8 eclipses solares totales y una serie de eclipses anulares y parciales entre el año 26 y 36 ocurrieron. Se cree que Jesús murió en el año 33. Y resulta que uno de estos eclipses totales de sol ocurrió ese mismo año, el 19 de marzo. Sin embargo, la trayectoria de la totalidad de ese eclipse no estaba cerca de Jerusalén, sino cerca de la Antártida. La trayectoria de otro eclipse solar total fue el 9 de marzo del año 34. Pero este apenas se acercó. Su trayectoria de totalidad cruzó los océanos cerca de Australia. Así es que ninguno de estos 2 eclipses habría hecho mucho por oscurecer los cielos de Judea, mucho menos como para que se pudieran ver las estrellas en el cielo. Pero el mayor problema no es la trayectoria de los eclipses solares según los científicos, sino el momento.
Si Jesús murió cerca de la hora que dice la Biblia, no se habría producido ningún eclipse solar. Entonces, si no fue un eclipse, ¿qué fue lo que ocurrió? Algunas personas piensan que aquella oscuridad fue una muestra de Dios compadeciéndose de su Hijo. Fue una advertencia del error que se había cometido y fue una señal del juicio de Dios. Y yo soy el documentalista. Y esto fue la oscuridad de la crucifixión.